Bueno, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a la clase de una vez para no generar mayor retraso. Entonces, hoy día vamos a ver la siguiente PPT que la voy a proyectar, que habla sobre relaciones léxico-semánticas, denotación y connotación. Ya, a ver, espero que la pantalla se esté compartiendo. Ya, ok. Vamos a comenzar hoy día con relaciones léxico-semánticas con el tema de denotación y connotación. El sentido contextual consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional o normativo. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra verde podría darse los diferentes contextos y entenderse de varias formas. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto en las siguientes PPTs. Sentido contextual, ¿no? El significado de verde según los diferentes contextos podemos ver el color, color verde, el estado de ánimo, que el verde también puede significar esperanza, y podemos también inferir el tema de la maduración con el color verde. Podemos hacer referencia, ¿no? Vamos a seguir viendo este tema. A ver, teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, vamos a poder profundizar un poco más, ¿no? La señora Felipa, que va todos los días al mercado, quería comprar algunas frutas, pero al verlas notó que algunas de ellas seguían verdes y, y por tanto no consumible, así que decidió no llevarlos. En este contexto, el significado de verde se corresponde con... Lo podemos relacionar que las frutas verdes son maduras, ¿no? Por lo tanto, la señora Felipa decidió no consumirlas, no llevarlas. Por lo tanto, podemos asociar el verde con el color de la maduración. Ahora, en este contexto, como les venía comentando, el significado de verde se corresponde con la falta de madurez de algunas frutas, ¿no? Ya. Significados denotativos. Las palabras que se utilizan en un extremado textual, en tanto, significan elementos físicos o abstractos, los cuales nos permiten transferir contenido. Por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de cabeza refiere a la parte superior del cuerpo humano en la que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Este significado es el denotativo, ¿no? Como podemos ver, se usa en un sentido más descriptivo y tiene un significado denotativo. Significados connotativos. Como se sabe, una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas eh, que se suscriben a lo aceptado socialmente.
Continuando con el ejemplo, cabeza puede aludir al líder del grupo. Así, este posible significado es el connotativo. Podemos relacionar que la cabeza siempre es la parte más importante y es la que lidera nuestra parte del cuerpo, ¿no? En donde se pueden encontrar, acá como dice, ¿no? El cerebro y los principales órganos sensoriales. Ese es en el significado denotativo, pero si vamos para una parte connotativa, significaría de que es el líder del grupo, la cabeza, la que siempre va a dirigir y, y va a llevar al grupo hacia adelante, ¿no? Significados denotativo y connotativo. Analice el siguiente texto y determine la interpretación connotativa o denotativa. Dice, el primer libro de César Vallejo, Los Heraldos Negros, es el orto de una nueva poesía en el Perú. No exagera por fraterna exaltación, Antenor Orrego, cuando afirma que a partir de este sembrador se inicia una nueva época de la libertad, de la autonomía poética, de la vernácula articulación verbal. Vallejo es el poeta de una estirpe, de una raza. En Vallejo se encuentra, por primera vez en nuestra literatura, sentimiento indígena virginalmente expresado. Melgar, signo larvado, frustrado en sus yarabíes, es aún prisionero de la técnica clásica, un gregario de la retórica española. Vallejo, en cambio, logra en su poesía un estilo nuevo. El sentimiento indígena tiene en sus versos una modulación propia. Su canto es íntegramente suyo. Al poeta no le basta traer un mensaje nuevo, necesita traer una técnica y un lenguaje nuevo también. Su arte no tolera el equívoco y artificial dualismo de la esencia y la forma. Entonces, disculparán que estoy un poco mal. Em, Vamos a analizar el texto que acabamos de leer e interpretar la connotativa o denotativa, ¿no? Sobre todo en las palabras que están subrayadas, ya como orto, virginalmente y canto. El significado connotativo de orto, ¿cuál de estas tres alternativas podría ser, ¿no? Nacimiento, iluminación o casualidad. Sería el significado connotativo de orto en el texto que acabamos de leer? A ver, la segunda pregunta es, ¿cuál es el significado denotativo de virginalmente? Pureza, inocencia, originalidad. Y por último, ¿cuál es el significado denotativo de canto? ¿Es voz, poesía, melodía? Voy a dejar acá un ratito, un minuto, será para poder volver a leerlo y tratar de relacionarlo con las preguntas para poder hallar la respuesta.
Bueno, habiendo leído un poco el texto, vamos a poder resolver las preguntas que había mencionado anteriormente, ¿no? La primera es, ¿el significado connotativo de orto es nacimiento, iluminación, casualidad? La segunda pregunta, ¿cuál es el significado denotativo de virginalmente? Pureza, inocencia, originalidad. Y tercero, el significado denotativo de canto es voz, poesía, melodía. Ya. Entonces, habiendo leído el texto que acabamos de ver y habiendo planteado las preguntas por segunda vez, vamos a poder resolverlo, ¿no? El primero es el significado connotativo de orto, nacimiento. Regresando al texto, aquí podemos ver, ¿no? El primer libro de César Vallejo, Los Heraldos Negros, es el orto de una poesía en el Perú. Es el nacimiento de una nueva poesía en el Perú. La segunda pregunta, ¿cuál es el significado denotativo de virginalmente? Originalidad. Ese es el tipo de significado denotativo, originalidad. Vamos a verlo aquí. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena virginalmente expresado. Ahora lo vamos a reemplazar por la palabra originalidad. En Vallejo se encuentra por primera vez en nuestra literatura sentimiento indígena originalmente expresado. ¿Ven cómo podemos darle ese significado denotativo? Ahora, la última pregunta. El significado denotativo de canto. ¿Cuál sería el significado denotativo de canto? Es poesía. Vamos a plasmarlo aquí. Su canto es íntegramente suyo. Podemos reemplazarlo denotativamente, que da este significado. Su poesía es íntegramente suya, ¿no? Es así que de esta forma hemos analizado este texto, dándole esa interpretación connotativa o denotativa a ciertas palabras que se encuentran en él. Vamos a continuar ahorita. Vamos a ver un poco más de ejemplos a través de, de un par de comprensión lectora que tengo por aquí. A ver, voy a dejar de compartir esto para comenzar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman en el chat si es que pueden llegar a ver el Word proyectado, ¿sí? Nuevamente para los nuevos que acaban de llegar, disculpen que ando un poco enferma, entonces me van a escuchar por ahí toser o con la voz un poco distorsionada. A ver, vamos con el Word. A ver, un ratito. Ya. Vamos a ver aquí también el tema de denotación y connotación. La denotación y connotación son dos conceptos fundamentales en el análisis lingüístico que permiten entender cómo las palabras adquieren significados en el contexto de un texto. Como lo acabamos de ver, lo vamos a reforzar un poco más, ¿no? La denotación se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, mientras que la connotación abarca las asociaciones, emociones y matices subjetivas que esa palabra puede evocar. El análisis de denotación y connotación nos permite apreciar la riqueza del lenguaje, cómo las palabras pueden transmitirse información directa y al mismo tiempo sugerir matices más profundos.
Explorar estos elementos explorar estos elementos, a ver, un ratito. Explorar estos elementos en un texto proporciona una comprensión más completa de cómo las palabras moldean la comunicación y cómo el significado va más allá de la simple definición. ¿Ok? Entonces, como lo acabamos de ver hace un ratito en las PPTs, el significado que podemos darle a denotación y connotación. Uno de los ejemplos era con el tema del color verde, cómo es que se podía interpretar. Y también con cabeza, ¿no? Que a veces lo podíamos relacionar connotativamente como líder. Continuamos. Aquí vamos a poder ver un primer texto y las preguntas a resolver en base a lo leído, ¿no? Vamos a leerlo juntos, primero es todos el primer texto y vamos a ir resolviendo las preguntas. Primero voy a leer el texto, voy a leer las preguntas y de ahí voy a dejar un par de minutos para que puedan leer ustedes y desarrollarlo y de ahí volvemos y lo desarrollamos juntos, ¿ok? Lo primero, sección, bueno, el texto 1, ¿no? Preveo que el empresario académico que se propusiera crear una facultad de pseudociencias no tendría la menor de dificultad en reclutar profesorado ni alumnado, sobre todo por cuanto en este campo no caben pruebas de idoneidad. Tampoco tendrá dificultad alguna en formar una biblioteca especializada en pseudociencias, como puede comprobarse visitando cualquier librería. Pero seguramente el empresario tendría que hacer frente a la competencia de las facultades de ciencias, medicina e ingeniería. En este caso, podría recurrir a los argumentos siguientes que ofrezco sin cargo. Primero, la libertad académica incluye la libertad de enseñar cualquier cosa, incluso que 2 más 2 es igual a 7 y que la Tierra es plana. Segundo, puesto que la ciencia es falible, es posible que la pseudociencia de hoy sea la ciencia de mañana. Tercero, en la época posmoderna todo es relativo, no hay verdades objetivas ni es necesario poner a prueba lo que se conjetura. Cuarto, el tiempo es oro y se lo ahorra aprendiendo una pseudociencia en lugar de una ciencia. Quinto, el instrumental que necesita la investigación experimental se está haciendo tan costoso que incluso a los países más poderosos les convendría cultivar disciplinas que no requieran experimento alguno. Sexto, la universidad posmoderna es una empresa y como tal tiene el derecho y el deber de suministrar los productos que demande el consumidor. Séptimo, en ciertos países ya funcionan facultades de humanidades en las que no se enseñan sino doctrinas posmodernas. Por ejemplo, que la historia es una rama de la literatura y facultades de psicología en las que se enseñan exclusivamente el psicoanálisis. La facultad que propongo no hace sino generalizar y proclamar abiertamente lo que otras hacen en forma estrecha y solapada. Estos argumentos me parecen impecables. Solo me asaltan tres dudas. Primero, ¿se legitimitan el autoengaño y la estafa al enseñarlos en la universidad? Segunda, ¿es necesario que la universidad deje de ser el principal taller de búsqueda de verdades? Tercera,
Dado que el derecho al macaneo es uno de los derechos del hombre, ¿por qué exigir diploma para ejercerlo? Bueno, una vez ya habiendo leído el texto con ustedes, vamos a proceder a leer las preguntas, ¿ok? La primera es, en el texto, el verbo prever denota A, una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico actual. B, una conjetura científica elaborada a partir de una investigación objetiva. C, una hipótesis sobre el contexto empresarial académico de Sudamérica. D, una investigación sistemática que describe una carencia de bibliotecas. Y E, una tesis arbitraria sobre las preferencias científicas de los académicos. Ok, entonces dentro del texto hay que buscar primero la palabra prever y ver qué tipo de significado está denotando, ¿no? Y asociarlo con estas eh, respuestas de la pregunta 1 y ver cuál es la correcta. Vamos a pasar a la pregunta 2. En el texto, la fase prueba de idoneidad connota A. Capacidad de análisis de los científicos. B. Conformación o refutación de hipótesis. C. Compromiso con la pesquisa científica. D. Rechazo de hipótesis pseudocientíficas. E. Capacidad probatoria de los científicos. Ok, vamos a tener que buscar en el texto la frase prueba de idoneidad y relacionarlo cómo es que se connota. Tercera pregunta y última. En el texto, la palabra solapada denota A. Descuidada. B. Desinteresada. C. Disimulada. D. Desesperada. Y E. Desamparada. Dentro del texto, tratemos de ubicar la palabra solapada dentro de la frase y ver qué tipo de significado se encuentra denotando. Les voy a dar 5 minutos para poder resolver esto y de ahí lo resolvemos en conjunto y comparamos respuestas.
Ok, chicos, volvemos. Vamos a resolver las preguntas. Bueno, comenzamos otra vez, ¿no? La pregunta número 1 dice, en el texto el verbo prever denota y tenemos las 5 alternativas, ¿no? A, una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico actual. B, una conjetura científica elaborada a partir de la investigación objetiva. C, una hipótesis sobre el contexto empresarial académico de Sudamérica. D, una investigación sistemática que describe una carencia de bibliotecas. O E, una tesis arbitraria sobre las preferencias científicas de los académicos. ¿Cuál creen que ustedes sea la respuesta? Bueno, en efecto, el verbo prever denota una crítica fatalista sobre cómo se encuentra el contexto académico actual, con preferencia por la pseudociencia. En ese sentido, la respuesta correcta sería la respuesta A. Una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico actual. Lo podemos leer ahí, ¿no? Otra vez volviendo al texto. Preveo que el empresario académico que se propusiera crear una facultad de pseudociencias no tendría la menor dificultad en reclutar profesorado ni alumnado, sobre todo por cuanto en este campo no caben las pruebas de idoneidad. Tampoco tendrá dificultad alguna en formar una biblioteca especializada en pseudociencias, como puede comprobarse visitando cualquier librería. Podemos ver desde que el inicio de preveo y toda la explicación que comenta en el texto, lo denota de una manera crítica muy fatal, ¿cierto? Una suposición muy pesimista sobre el panorama académico actual, ¿no? Ahí dice, no tendría ni la menor dificultad en reclutar. Ya comenzamos con el tema del pesimismo, ¿no? En este sentido, la respuesta correcta para la primera pregunta es la letra A. 2. Segunda pregunta. En el texto, la frase prueba de idoneidad connota A. Capacidad de análisis de los científicos. B. Conformación o refutación de hipótesis. C. Compromiso con la pesquisa científica. D. Rechazo de hipótesis pseudocientíficas. O E. Capacidad probatoria de los científicos. Vamos a ver qué connota esta frase de prueba de idoneidad en el texto, ¿no? A ver, ¿cuál de esas alternativas será? Bueno, dicha frase refiere al análisis al que están sometidas las hipótesis bajo una prueba científica, la cual nos dirá si aquellas son pasibles de confirmación o refutación. En ese sentido, la respuesta a esta pregunta es la letra B. Confirmación o refutación de hipótesis. Vamos a buscar la palabra prueba de idoneidad en todo el texto para poder así ver su significado connotativo. A ver, disculpen. A ver, prueba de idoneidad. Bueno, pasamos con la siguiente pregunta que dice, en el texto la palabra solapada denota
A, descuidada. B, desinteresada. C, disimulada. D, desesperada. Y E, desamparada. Tenemos que buscar la palabra solapada dentro del texto para poder identificar qué significado se encuentra denotando. A ver, busquémoslo un ratito y pasamos con la pregunta, con la respuesta. Ya, ok. El vocablo solapada dentro del contexto de este texto nos da la noción de una enseñanza oculta. Esto es una enseñanza disimulada. Por lo tanto, la respuesta correcta para este texto es la respuesta C. A ver, disculpen nuevamente. Podemos ahí ubicar, acá dice, ¿no? La facultad que propongo no hace sino generalizar y proclamar abiertamente lo que otras hacen en forma estrecha y solapada. Entonces, aquí el significado de solapada denota algo disimulado, algo oculto, por lo que la respuesta correcta aquí es la letra C. Voy a pasar a marcar las respuestas. C, la letra B y la letra A. Ok, chicos, vamos bien. Ahora vamos a ver otro siguiente texto. Como hace un rato mencioné, vamos a leerlo primero en forma conjunta. Vamos a leerlo primero en forma conjunta. Vamos a leer las preguntas también. De ahí un tiempo para que lo puedan leer ustedes, analizarlo y lo resolvemos juntos. Ok, comenzamos. Dice, el virus que causa el COVID-19 en el SARS-CoV-2 ya infectó globalmente a más de 128 millones de personas y causó la muerte de más de 2,8 millones. Pero a más de un año de los primeros casos reportados en la ciudad de China de Wuhan, el origen del virus sigue siendo un enigma. Tampoco se ofrecen respuestas en el informe divulgado este martes por la Organización Mundial de la Salud, OMS, tras la visita a China de un equipo internacional de los investigadores. Los expertos, los expertos llegaron a Wuhan en busca de un origen del virus, pero debieron contentarse con muestras y evidencias aportadas por las autoridades chinas. Dice, ante estas dificultades, ¿qué se sabe entonces del origen del SARS-CoV-2? En estos momentos, todas las hipótesis están sobre la mesa, afirmó el director de la OMS. Pero de acuerdo al informe de su institución, lo más probable es que el virus haya pasado de murciélagos a humanos a través de alguna especie de animal intermediario. Asimismo, califica la hipótesis de que el virus se haya fugado de un laboratorio en Wuhan, algo que China rechaza como altamente improbable. Aunque no lo descarte eternamente, Tedros afirma hipótesis
requiere mayor investigación potencialmente en otras misiones de expertos. Sin embargo, aún con misiones adicionales y mayormente transparencia de datos por parte de China, resolver el misterio del origen del SARS-CoV-2 no será fácil. Ahí podemos ver una imagen también que nos habla de cómo se dio el origen del COVID, ¿no? Perdito, disculpen. Ya, ok. Continuamos. Entonces, voy a proceder a leer las preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, el tema central del texto es A. La fallida e improductiva misión de la OMS. B. El origen incierto del virus de la COVID-19. C. La hipótesis sobre la COVID-19 en China. D. El inicio y avance de la COVID-19 en Perú. E. La misión de la OMS a China y Wuhan. Ok, tenemos esa primera pregunta para desarrollar. Voy a leer la segunda pregunta. La frase, todas las hipótesis están sobre la mesa, connota A, vacilación, B, legalidad, C, cientificidad, D, dogmatismo, E, arbitrariedad. Ok, ya tenemos esta segunda pregunta que habla sobre qué tipo de significado está connotando. La tercera pregunta es, ¿se interfiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COVID-19 es? A. Es una respuesta sólida sobre el origen de la COVID-19. B. Puede presentar un influjo de las autoridades chinas. C. Ofrece respuestas temerosas acerca de la COVID-19. D. Es un material corroborado científicamente por la OMS. E. Muestra errores comunes de informes ya presentados. La cuarta pregunta. Tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, es compatible afirmar que A. Cada 10 u 8 años aparece un virus en el mundo. B. Indudablemente el murciélago es el que originó el COVID-19. C. La COVID-19 puede haberse originado a partir de un animal. D. La COVID-19 presenta otras variaciones como el virus MERS. E. La misma persona contrajo todos los virus en el año 2002. 5. Si se confirmara que el virus escapó de un laboratorio en Wuhan, A. Todos los países del mundo tendrían que declarar la guerra a China. ¡Wow! ¡Qué escenario tan catastrófico!, ¿no? B. Animales como el murciélago no podrían ser el origen de la COVID-19. C. Se confirmaría que China quiso asesinar a varias personas del planeta. D. Se corroboraría que la falta de transparencia china tendría una motivación. Y E. Dicho laboratorio tendría que ser incinerado para evitar futuros peligros. Listo, chicos. Los dejo ahí. Léanlo. Lean las preguntas. Analicen. Regresamos en un par de minutitos para poder resolver las preguntas.
Ok, chicos, vamos a pasar a resolver las preguntas de este texto. A ver, ¿cuál sería el tema central del texto que acabamos de leer? ¿Cuál de estas opciones podría ser, no? El texto desarrolla una presentación de los obstáculos que se tiene para responder sobre el brote del virus de la COVID-19. Asimismo, está describiendo potenciales hipótesis sobre el origen de este virus. Entonces, habiendo inferido todo esto, podríamos decir que el tema central de este texto es la letra B, el origen incierto del virus de la COVID-19. ¿Ok? Vemos cómo en el texto pueden hablar mucho sobre cómo se origina el COVID, de que puede ser a través de un animal, las hipótesis que hacen. ¿Ok? Es así, el tema central es el origen. Siendo la respuesta correcta, la letra B. La voy a marcar aquí. Ok. Segunda pregunta. La frase todas las hipótesis están sobre la mesa connota A, vacilación, B, legalidad, C, cientificidad, D, dogmatismo o E, arbitrariedad. ¿Qué podría estar connotando esta frase, no? Todas las hipótesis están sobre la mesa. Ahí está. A ver, vamos a leerlo nuevamente. Dice, en estos momentos, a ver, un poquito más atrás, ¿no? Ante estas dificultades, ¿qué se sabe entonces del origen del SARS-CoV-2? En estos momentos, todas las hipótesis están sobre la mesa. Incierto, afirmó el director del pasado de la OMS, pero, de acuerdo a la información de su institución, lo más probable es que el virus haya pasado de murciélagos a humanos. ¿Qué podría estar connotando esta frase? La respuesta a esta pregunta es que la frase está haciendo referencia a las dudas que se tienen sobre el origen del COVID, ¿no? Porque dice, todas las hipótesis están ahí, ¿no? Cualquier cosa puede ser probable. En ese sentido, la respuesta es la letra A, vacilación, poco firme, porque no está dando una respuesta clara a lo que está pasando. Ok, continuamos con la pregunta 3. Se interfiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COVID-19 es, y tenemos las alternativas, ¿no? Ante esto podemos indicar cuál sería la respuesta a la pregunta. Es así que el informe se fundamenta en información y evidencia presentada por las autoridades chinas, por lo cual la respuesta correcta para esta sería la letra B. Vamos a marcarla aquí, me olvidé de marcar esta. Ok. Entonces el informe divulgado por la OMS está influyendo, puede presentar un influjo de las autoridades chinas, ¿no? Respecto al origen de la COVID. Ok, vamos con la pregunta 4, con la respuesta de la pregunta 4, ¿no? Dice, tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, ¿es compatible afirmar que? La respuesta a esta pregunta es que el texto señale que el virus que causa la enfermedad pudo pasar desde los murciélagos a los humanos. Y esta pequeña imagen nos muestra y nos permite entender que potencialmente un animal puede ser la base de este virus y en efecto la enfermedad. En ese sentido,
La respuesta correcta es la letra C. Ok, la última pregunta. Si se confirmara que el virus escapó de un laboratorio en Wuhan, ¿cuál podría ser la respuesta, no? La solución a esta pregunta es que en dicha situación validaremos que China no fue transparente porque quiso ocultar tal información. En ese sentido, la respuesta a la pregunta sería la letra D. Se corroboraría que la falta de transparencia en China tendría una motivación. Ok, muy bien. Continuemos. Vamos a ver otro texto, un texto un poco más largo. Ah, listo, vamos a leerlo en conjunto. A ver. El primer texto. Los llamados fake news, o sea, falsas noticias, no se originaron en esta época. Esas mentiras para hacer propagandas políticas con las noticias y los hechos provienen desde la izquierda del siglo XX, desde las técnicas de agitación y propaganda de los soviéticos, desde que se borraba a Trotsky de las fotos de los mítines de Lenin o se vendía cuentos que la URSS tenía un buen nivel de vida. Después, con eso que Mao le había dado de comer a todos los chinos, cuando más bien generó hambrunas terribles, como ha sucedido en Corea del Norte, o que Cuba solo era un burdel de los gringos. Era el segundo país, era el segundo país en nivel de vida de la TAM, tras la Argentina dorada de esos años, y quien hace un arte del fake news es Gramsci, con su brillante teoría de que las mentiras marxistas tenían que hacerse sentido común. Tenían que hacerse sentido común para que toda la sociedad se la crea como verdades evidentes. Aquí se vendía la mentira velasquista de que la tierra es de quien la trabaja, cuando la tierra es de quien tiene el título de propiedad. El taxi no es de quien lo conduce, sino el dueño del carro. Como bien reseñó ayer Expreso, este 5 de diciembre se podría caer judicialmente otra mentira caviar de los 90, otro fake news que ha inoculado como una verdad absoluta cuando era otra mentira, tal vez como esas que a Wilca lo mató el Fujimorismo y que se cayó recientemente, o que Cipriani alguna vez aseveró que los derechos humanos son una cojudez, cuando el religioso se refería específicamente a la coordinadora de derechos humanos. Me refiero a ese cuento de que Leonor La Rosa había quedado con esos problemas físicos por la tortura, cuando todos los médicos te dicen que la razón fue otra, probablemente un aborto o un legrado. Se fue a Suecia en cuanto vio el cuento, se caía. Otro fake que ahora nos quieren meter es que Inti y Brian son dos próceres bicentenarios de la democracia.
Cuando no eran más que dos jóvenes, hasta con problemas policiales, que salieron a armar lío por la calle por violentistas. Mariátegui dice, fake news zurdos, ¿no? Es de ahí. Podemos ver ahora el texto 2. Dice, en Perú, policías y manifestantes antigubernales se acusan mutuamente de impulsar campañas de desinformación desde el lado de los manifestantes. Según el experto José Saldaña, Cuba se maneja que la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú criminaliza la protesta al considerar como acto de terrorismo cualquier actividad relacionada con la disidencia. Esta agencia de la Policía Nacional es una de las principales responsables de la producción de noticias falsas, pero no es la única. En el Congreso, los partidos de extrema derecha están constantemente declarando este tipo de desinformación, explica Saldaña, quien ha publicado varias investigaciones sobre la criminalización de las protestas. Algunos agentes del orden, del Congreso y del gobierno peruano han acusado a los manifestantes de tener vínculos con el terrorismo. Además, desde sectores afines al gobierno de Boluarte, se vende la idea de que las protestas en Perú hay una intervención por parte del gobierno de Bolivia que preside Luis Arce. ¿Ok? Una de las narrativas es la que busca deslegitimar las marchas y tiene que ver con la supuesta intervención extranjera boliviana, que si bien la mueve un público conservador de derecha, no es la única. Tratan de buscar un enemigo extranjero, considera Kanashiro, investigadora de la Universidad de Lima. Situación parecida ocurrió cuando criminalizó la participación de Inti Bryan en las manifestaciones del 2020. Esas narrativas han escalado al plano internacional. Entre algunos gobiernos de izquierda de América Latina se defiende la idea de que Castillo fue víctima de un golpe de Estado por parte del legislativo. Por ejemplo, la presidenta hondureña Xiomara Castro dijo que condenaba el golpe de Estado en Perú y la agresión al que está sometido el pueblo peruano, en referencia a las protestas en contra de Boluarte. El mexicano Andrés Manuel López Obrador también insinuó que Estados Unidos estaba detrás de la destitución de Castillo. Ok, pasemos a las preguntas. Primera pregunta. Dice, el tema central de la discusión gira en torno a las noticias falsas elaboradas en el contexto ideológico político peruano. B, el mejor sistema político para el gobierno peruano y su población adulta. C, la desinformación que conciben grupos de extrema derecha en el Perú. D, las noticias falsas que generan los políticos de izquierda en todo el Perú. E, las mentiras de los académicos de izquierda más reconocidos del mundo. Segunda pregunta. En el texto 2A, o sea, el texto de acá arriba, el adjetivo dorada connota A, decadencia, B, elegancia, C, preparación, D, capacidad y E, prosperidad. Tercera pregunta. En el texto 2B, el término producción está denotando, o sea, en el texto de aquí, A, inversión, B, demostración, C, calvario, D, creación y E, blasfemia. Pregunta número 4. Respecto a la postura ya en el texto 2B, podemos inferir que A,
Respalda la hipótesis de un enemigo extranjero que desestabiliza el Perú. B. En última instancia, no está de acuerdo con las protestas políticas tenues. C. Coincide en muchos puntos de los argumentos expuestos en el texto 2A. D. No niega que en grupos de izquierda también pueden elaborar noticias falsas. E. Acepta que los fake news se originaron en los primeros grupos de izquierda. Y la última pregunta, que es la 5. Si una persona dijera que los restaurantes les pertenecen a los mozos y los cocineros, A. Corroboraría la tesis central descrita por el autor del texto B. B. Estaría en las antípodas el argumento del autor del texto A. C. Refutaría todo lo señalado por el texto B sobre las protestas. D. Desarrollaría una nueva teoría en el seno del derecho laboral. Y E. Expresaría un nuevo derecho adquisicional del derecho actual. Ok, chicos, un par de minutos para que lean estos dos textos, analicen y regresamos a resolver las preguntas con las respuestas. ¿Listo, chicos? Vamos a resolver las preguntas. Ok. Para la primera pregunta, el texto trata sobre... discúlpenme, es esto, ¿no? Ya. El tema central de la discusión gira en torno a... ¿Cuál sería, no? Solución. Ambos textos exploran diferentes perspectivas, argumentos y puntos de vista relacionados con las noticias falsas que surgen a partir de los grupos políticos peruanos de izquierda o derecha.
Si bien es cierto, podemos ver cómo es que en el texto hablan sobre los fake news, sobre las noticias creadas por los grupos de izquierda y de derecha, ¿no? Entonces, en ese sentido, inferimos que la respuesta a esta pregunta es la letra A, las noticias falsas elaboradas en el contexto ideológico político peruano. Lo vamos a marcar. Segunda pregunta. En el texto 2A, el adjetivo dorada connota. A ver, ¿qué dice? El objetivo dorada aquí hace referencia al éxito económico que tuvo Argentina en el pasado. Esto es, a la prosperidad conocida de dicho país. En ese sentido, la respuesta sería la letra E, prosperidad. Vamos a marcarla. Y vamos a darle un repaso aquí, ¿no? ¿Dónde está? Argentina. Ahí está, ¿no? Pero es la Argentina dorada de esos años, haciendo referencia dándole un significado connotativo de prosperidad. Segunda pregunta. En el texto 2b el término producción está denotando. Aquí producción está refiriendo a la creación de noticias falsas por parte de la Policía Nacional. En ese sentido, la respuesta para esta pregunta es la letra D. Está haciendo referencia hacia la creación. Dice, esta agencia de la Policía Nacional es una de las principales responsables de la producción de noticias falsas, pero no es la única. Aquí, producción está denotando creación. ¿Ok? Vamos con la cuarta pregunta. Dice, respecto a la postura hallada en el texto 2b, podemos inferir que nos da una serie de respuestas. ¿Ok? Aquí, la postura que hemos hallado en el texto 2b es que en la última parte está señalando que las narrativas falsas han escalado algunos gobiernos de izquierda de América Latina, ¿no? Entonces, eso básicamente está diciéndonos la postura. Por lo tanto, la respuesta aquí es la letra D. No niega que los grupos de izquierda también puedan elaborar noticias falsas. Y por último, la última pregunta. Si una persona dijera que los restaurantes le pertenecen a los mozos y los cocineros, ¿qué están haciendo? ¿Expropiando tal vez? A ver, vamos a ver. Solución. Aquí el autor nos está argumentando que es una mentira velasquista la frase la tierra es de quien la trabaja. En ese sentido, cualquier premisa que se fundamenta en esta frase es contraria a la tesis de dicho autor. Por lo cual, la respuesta aquí es la letra B. Ok, vamos bien. Vamos 2 lecturas de 4 en total. Vamos a seguir con la tercera lectura. A ver.
Vamos a leerlo en conjunto, resolvemos y de ahí continuamos, ¿ok? Ok, vamos al texto número 3. Dice, los lingüistas y los filósofos del lenguaje suelen adoptar una perspectiva muy limitada de las funciones del lenguaje en la sociedad. Aunque reconocen frecuentemente que puede usarse el lenguaje para llevar a cabo muchas funciones comunicativas. Por lo general dan por sentado que la función más importante es la de comunicar información. Así, Lyons observa que la noción de comunicación se utiliza para hablar de sentimientos, estado de ánimos y actitudes, para pasar a afirmar que él se interesará fundamentalmente en la transmisión deliberada de información proporcional o factual. ¿Ok? A ver. De modo similar, Bennett señala que para la comunicación supone fundamentalmente la voluntad de un hablante de informar a un oyente de algo o de incitarle a la acción. Llamaremos al lenguaje que se usa para transmitir información factual o proposicional, lenguaje primariamente descriptivo, y supondremos que con el lenguaje primariamente descriptivo, lo que el hablante tiene como objetivo básico es la transmisión eficiente del mensaje. Es importante que el receptor capte los detalles de la información correctamente. Así, si un policía da una dirección a un viajero, si un médico le dice a una enfermera cómo administrar una medicina a un paciente, si un casero hace una reclamación al seguro, si un dependiente explica las calidades relativas de dos tipos de lana o un científico describe un experimento, en cada caso lo que importa es que el hablante deje claro lo que dice o escribe. Se producirán consecuencias lamentables o incluso desastrosas en el mundo real si el receptor no entendiera correctamente el mensaje. ¿Ok? Es así que termina el texto. A ver, vamos a leer las preguntas. Primera pregunta. El texto trata sobre A. Las funciones del lenguaje en la sociedad moderna poco receptiva al mensaje. B. La peligrosidad de no captar correctamente los mensajes en diferentes lugares. C. La crítica al lenguaje primariamente descriptivo por solicitar estados de ánimo. D. Los tipos de lenguaje comunicativos entre quienes hacen filosofía y lingüística. E. La predilección de lingüísticas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo. Segunda pregunta. Al adjetivo limitada connota A. Preferencia. B. Descuido. C. Dogma. D. Hermetismo. E. Desidia. Tercera pregunta. ¿Es incompatible afirmar que las funciones del lenguaje A. son estudiadas por lingüistas en el texto escrito? B. Tienen una categoría informativa de sentimientos. C. Pueden tener una función comunicativa factual, que hace referencia a la función del lenguaje que se utiliza para expresar hechos, describir la realidad o transmitir información objetiva y verificable. D. Son desarrolladas desde la adolescencia tardía. Y E.
son estudiadas por lingüistas en el discurso oral. La cuarta pregunta. Se interfiere que los filósofos del lenguaje A. Se interesan en la semántica y en la sintaxis del lenguaje. B. Son los docentes más rigurosos en las carreras de letra. C. Constantemente discuten con varios lingüistas actuales. D. También analizan algunos rasgos funcionales del mismo. Y E. Solo investigan la esencia del mismo lenguaje universal. Ok. Y la última pregunta que dice, en el lenguaje orientado al mensaje, si una persona no fue receptiva, entonces A. Sería una famosa lingüista funcional. B. Comunicaría sus ideas claramente. C. Tendría problemas de comunicación. D. No estaría interesada en el lenguaje. Y C. Se convertiría en filosofía del lenguaje. Ok, chicos, un par de minutos para poder interpretar todo el texto y poder resolver las preguntas y ya volvemos para resolverlos en conjunto.
Se salió la imagen. Voy a volver a compartir. A ver. Ok. Entonces nos quedamos en este texto, el texto 3 y el texto, y nadie nos faltaría el texto 4 y ya estaríamos por finalizar. Ok, texto 3. A ver. De la primera pregunta, ¿sobre qué está tratando el texto? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? A ver. El texto aquí está tratando ay, disculpen. El texto aquí está explicando que los filósofos y lingüistas aceptan la existencia de muchas funciones comunicativas. Sin embargo, prefieren la función denominada lenguaje primariamente descriptivo. En ese sentido, la respuesta ante esta pregunta es la respuesta E. La predilección de lingüistas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo. Segunda pregunta. ¿El adjetivo limitada se encuentra connotando? La perspectiva delimitada ahora se entiende contextualmente como la preferencia hacia un tipo de función del lenguaje, el lenguaje primariamente descriptivo. En ese sentido, la respuesta para esta pregunta sería la letra A. Aquí limitada está indicando preferencia. ¿Ok? 3. ¿Cuál sería la alternativa para la tercera? Dice, las funciones del lenguaje se materializan desde que se adquiere el lenguaje. En efecto, se presentan desde la infancia. En ese sentido, la respuesta para esta pregunta es la letra D. Son desarrolladas desde la adolescencia tardía. Ok. Cuarta pregunta. Se infiere que los filósofos del lenguaje, ¿qué se está infiriendo, no? En efecto, el texto nos indica que los filósofos también prefieren una función del lenguaje. Así se deduce que también examinan el uso funcional de este fenómeno, es decir, sus intereses sobre el lenguaje van más allá de la estructura o esencia del mismo. Por lo que la respuesta ante esta pregunta es la letra D. Ok. Y la última pregunta dice, en el lenguaje orientado al mensaje, si una persona no fuera receptiva, qué cosa se podría ocasionar ahí, ¿no? Cuando una persona no es receptiva en este tipo de lenguaje, la capacidad para entender el mensaje juega un rol muy importante. Por esa razón, dicha persona tendría problemas de comunicación. ¿Ok? Por lo que la respuesta aquí es la letra C. Estaría teniendo problemas de comunicación, ¿no? Eso es algo que lo podemos vivir día a día con los receptores y emisores, que a veces no podemos tener una buena comunicación si no estamos en el mismo canal, ¿no? Si no nos expresamos de la misma forma. Ok, chicos, este sería el texto, el penúltimo texto. Vamos con el último texto. Primero tenemos la parte en inglés. De ahí lo vamos a leer en español y vamos a resolver las preguntas. Ay, a ver. Mm. Ok, vamos a leerlo en conjunto rapidito para poder ya ir cerrando la clase. ¿Ok? Dice, born in Branau, a small Australia town,
close to the German border. Hitler was the son of Alois Hitler, a customs inspector. His mother, Chiara, was her husband's second cousin and much younger than he. She had served as his maid before marrying him. Hitler's father was a harsh, demanding man disliked by his son, but Chiara was a doting mother whom Hitler adored. He and his sister Paula were the only two of Chiara's 6 children to survive infants, and they were raised with two stepbrothers from their father's early marriage. Ok, hasta ahí vamos a traducirlo en español y ahí vamos a ir con el segundo párrafo, ¿ok? Nacido en Branau, una pequeña ciudad austriaca cerca de la frontera con Alemania, Hitler era hijo de Alois Hitler, un inspector de aduanas. Su madre Chiara era prima segunda de su marido y mucho más joven que él. Ella había servido como su doncella antes de casarse con él. El padre de Hitler era un hombre duro y exigente, que no agradaba a su hijo, pero Chiara era una madre cariñosa a quien Hitler adoraba. Él y su hermana Paula fueron los únicos 2 de los 6 hijos de Chiara que sobrevivieron a la infancia y fueron criados con 2 hermanastros del matrimonio anterior de su padre. ¿Ok? In 1899, bueno, vamos con la parte de arriba otra vez, con la segunda parte. Dice, in 1899, the Hitler's family moved to a small village near the town of Linz. As a child, Hitler expressed a wish to become an artist, but his father did not approve the idea. Hitler began to rebel against his father and teachers, and he worked hard only on subjects he liked. Okay? In 1903, when Hitler was 14, his father died. Hitler convinced his mother to let him quit school, and he spent the next 3 years wandering through the streets of Linz, visiting the library, opera, and theater. He developed a special passion for the music of German composer Richard Wagner, whose opera were full of good and goodness from all German legends. Ok, vamos a pasar a traducir esta última parte. En 1899, la familia de Hitler se mudó a un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Linz. Cuando era niño, a Hitler le iba bien en la escuela y disfrutaba del arte, la poesía y la música. Cuando era adolescente, expresó su deseo de convertirse en artista, pero su padre no aprobó la idea. Hitler comenzó a rebelarse contra su padre y sus maestros, y trabajó duro solo en las materias que le gustaban. En 1903, cuando Hitler tenía 14 años, murió su padre. Hitler convenció a su madre para que la permitiera dejar la escuela y pasó los siguientes 3 años deambulando por las calles de Linz, visitando la biblioteca, la ópera y el teatro. Desarrolló una pasión especial por la música del compositor alemán Richard Wagner, cuyas óperas estaban llenas de dioses y diosas de antiguas leyendas alemanas. Ok, vamos a pasar a leer las preguntas, que están en español. ¿Cuál es el tema central del pasaje? A. La familia disfuncional de Hitler durante su infancia. B. El origen del odio de Hitler hacia los judíos alemanes traidores. C. El gusto por el arte que desarrolló Hitler siendo adolescente. D. La mala relación que Hitler tenía con sus padres. E. Los dotes artísticos que tuvo Hitler desde que nació. Segunda pregunta. En el pasaje duro denota A. Severidad. B. Caridad. C. Amargura. D. Felicidad. Y E. Ay, esta parte está mal, disculpen. O D. Felicidad.
Ok, tercera pregunta. Del pasaje se puede inferir que A. La ascendencia de Hitler era judía de Israel y Palestina. B. La madre de Hitler tuvo 4 hijos de un matrimonio anterior. C. El arte era visto por todos los judíos alemanes como una pérdida de tiempo. D. Hitler fue educado en casa por 4 tutores. E. La hermana de Hitler se llamó Paula en honor a un artista alemán. Tercera pregunta. Cuarta pregunta, disculpen. No es compatible con la información decir que A. Hitler adoraba a su madre y le gustaba el arte. B. El padre de Hitler fue muy duro con su hijo. C. A Hitler fue un buen estudiante cuando era niño. D. Hitler tuvo 4 hermanos que no sobrevivieron. E. La madre de Hitler era una artista profesional. Ok. Y la última pregunta es, si el padre de Hitler no se hubiera puesto a su gusto por el arte, A. No se habría muerto repentinamente en casa. B. Los hermanos de Hitler no lo habrían apoyado. C. Su madre se habría opuesto a ese gusto. D. Hitler habría ganado la Primera Guerra Mundial. Y E. Hitler posiblemente no se había rebelado. Ok, tenemos esas preguntas. 2 minutos para poder comprenderlas bien y regresamos. Y con eso ya estaríamos finalizando la clase. Ok, chicos, pasamos a responder rápidamente las preguntas. Ok, a ver. Para la primera pregunta, ¿cuáles creen que es la respuesta correcta? Ok, la primera pregunta, a ver, un ratito, discúlpenme.
Para la primera pregunta, el texto está destacando cómo Hitler comenzó a desarrollar el gusto por las artes siendo un adolescente a pesar de la negativa de su padre y los profesores, ¿no? En ese sentido, la respuesta correcta para aquí es la letra C. El gusto por el arte que desarrolló Hitler siendo un adolescente. Ok, en la segunda pregunta, el adjetivo duro hace referencia a la severidad con la que el padre ha criado a Hitler, ¿no? Por lo que aquí la respuesta es la letra A, severidad. Tercera pregunta. Del pasaje que acabamos de leer, se está infiriendo que Hitler fue criado por su padre, su madre e incluso dos medios hermanos, por lo que acá la respuesta es la letra D. Fue educado en casa, hasta por 4 tutores. Ok, cuarta pregunta. La respuesta aquí sería que en realidad la madre de Hitler era criada y luego fue ama de casa. Por lo que la respuesta era la letra E. La madre de Hitler era una artista profesional. Mm, Ok, y en la última pregunta que dice, si el padre de Hitler no se hubiera puesto al gusto por el arte, ¿qué hubiera pasado con Hitler? Hitler se reveló académicamente, por lo que su padre no apoyó a su inclinación hacia las artes. Entonces, si su padre lo hubiera apoyado desde un inicio, es probable que Hitler no se habría revelado. Por lo que la respuesta para esta pregunta es la letra E. En ese sentido, chicos, acabamos de terminar con la clase. Muchas gracias a todos por la atención. Recuerden, por favor, profundizar este tema de denotación y connotación que hemos visto el día de hoy. Estas han sido un poco de las actividades que hemos podido ver. Y bueno, para los chicos que han llegado un poquito tarde, también hemos profundizado con una PT, que es corta, pero justa para todo lo que hemos tenido que ver. Ok, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, chicos. Espero verlos la próxima clase. Hasta luego.